Seguimos hablando del caso de Diego Fernández Lima, esa muerte en la casa donde al lado vivía Gustavo Cerati en varios años atrás, y hay una sorprendente revelación de la ex esposa de Christian Graf ante el fiscal, una mujer que convivió más de una década en la vivienda familiar donde encontraron los restos humanos de Diego Fernández. Obviamente explicó el por qué decidió presentarse para hablar ante la justicia ante esta nueva ola, vamos a decir, de testigos que han ido apareciendo en los últimos días dentro de la causa, y justo este jueves atrás había declarado la ex esposa de Graf. Todo en esta indagatoria por el crimen de Diego y Daniela Barreiro, que es madre de los 3 hijos mayores de Graf. Ojo, muy importante su declaración, y que va de la mano ahora mismo de la familia de Diego Fernández, o sea, del hermano de Diego, que ahora mismo vamos a verlo por aquí en televisión hablando, pero obviamente después de que fuese investigado este señor, Christian Graf, y su familia, pues esta mujer declaró, y la verdad es que su declaración fue tremenda. Dijo que solo quería que se supiese la verdad por sus hijos, por sus 3 hijos. Sabemos que uno de ellos de hecho salió ahí hablando y todo, y ahora mismo creen que incluso la persona con la que tuvo 3 hijos tuvo un cuerpo enterrado en su jardín durante muchísimos años en los cuales ella vivía en esa casa. Es tremendo el desenlace de todo esto, pero evidentemente muy emotivo para esta señora a día de hoy, que fue a declarar y que está ayudando a una familia que está rota después de saberse cómo acabaron con su familiar. Brutal. También he visto que hay algunas periodistas que están investigando el caso de Diego Fernández. Virginia Messi, ¿no?, que es una periodista muy conocida en la Argentina, pues básicamente está, creo que sacó un libro donde investiga este caso, a ver si podemos saber un poquito más de su investigación en los últimos días. Pero creo que sacó un adelanto del primer capítulo con los detalles que hay del descubrimiento del cuerpo, las contradicciones del principal sospechoso y todo lo que tenemos hasta el día de hoy con la declaración de esta ex esposa de Graf, que ahora mismo vamos a comentar. Pero lo que ella dijo en primera instancia, esta Daniela, es que lo importante era que ellos dijesen la verdad y que dejasen de encubrir a la persona que terminó con la vida de Diego, y que dejasen de mentir. Declaraciones brutales acerca, después de tanto tiempo esperando, nosotros lo decíamos, ¿no? Una declaración clave iba a ser la de la ex esposa, y literalmente parece que sí ha sido así. Por fin, después de todo este tiempo en el que pedíamos que declarase y que dijese la verdad, pues ahí vemos ese impulso por los padres de Christian Graf a hacer la pileta justo en esa zona, a colocarla pegada a esa casa, que no se avanzase justo hacia la zona donde se encuentra el cuerpo. Estos son algunos de los detalles clave que esta mujer ha expuesto. Habrá que ver si no hay más personas cercanas a la familia Graf que en algún momento hayan visto algo o hayan escuchado dentro de esa casa diciendo: no vayas aquí, no toques esto, no hagas esto otro. Creo que puede llegar a ser algo muy importante dentro de esta causa, y que obviamente nos puede sacar de todas dudas acerca de quién terminó con la vida de ese chico hace más de 40 años. Vamos a ver por aquí en la televisión pública argentina que daban varias noticias del caso. Empiezan las rondas de declaraciones que en su momento la Cámara de Apelaciones, al llevar todo a foja cero, anuló el sobreseimiento del señor Christian Graf. Pidió que se investigue a toda la familia qué pasó en el año 84. Mi hermano, cuando desapareció, tenía 16 años, Christian Graf tenía 16 años también. Y a mi hermano dentro de esa casa lo asesinaron, lo descuartizaron y lo enterraron en una tumba en el fondo de la casa. Es una persona sola y un chico de 16 años. Adentro de esa casa, de esa familia, está el asesino y los cómplices, ¿no? Porque una persona sola no puede hacer eso. ¿Cómo están vos? ¿Cómo está tu mamá? ¿Y qué es lo que esperan? Y mi mamá, pobrecita, va a cumplir 88 años.
cuando se acuerda o escucha algo del caso se pone muy triste, llora. Yo tengo miedo porque, bueno, el corazoncito de ella sufrió mucho, 41 años de espera, y yo estoy peleándola, me da fuerza mi papá, mi hermano, porque es duro, yo duermo poco, desde que me enteré todo, sueño con Graf, es complicado, pero tengo que seguir, no me queda otra, hasta el final por la memoria de él, de mi papá. Brutal, la verdad que la lucha de este hombre, del hermano de Diego, en los medios de comunicación es el solo contra el mundo, ¿no? Muchas veces nos da como esa sensación de que está él solo contra el mundo en torno a una lucha que parece que no llegue a buen puerto, ¿no? Parece que mediáticamente sí se consigue, al menos por algún lado, y que justo fuese en la casa de al lado de donde vivía Gustavo Cerati, pues impulsó muchísimo el caso, y a día de hoy pues así lo tenemos en los medios, ¿no? También es cierto que Hugo Worman Joffre, que es el abogado de la familia de Diego, dijo: ahora hay que investigar todo, hay que investigar a la familia Graf de arriba a abajo, hay que estudiar distintas hipótesis, distintas autorías, porque hay una responsabilidad del Estado argentino en brindarle a la familia Fernández Lima un servicio de justicia en los términos de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Dice también que por primera vez desde el pasado 20 de mayo los restos de Diego fueron encontrados en ese jardín de la casa de Coglan, en donde dueños y habitantes de esa propiedad estuvieron allí desde el 74. Comenzaron a ser investigados por el crimen ocurrido hace 41 años. Y obviamente la Cámara del Crimen anuló el llamado a indagatoria de Christian Graf por delito de encubrimiento agravado, y todo esto fue en noviembre, hizo que cayese su sobreseimiento y luego también abriese todo el juego de este caso. Veremos qué más sucede en torno al tema procesal, pero ahora mismo tenemos esas indagatorias y lo que queremos saber es qué ha dicho cada testigo, como también lo que ha dicho el abogado de la familia. Lo que dice el abogado, bueno, casi siempre habla en este tono, diciendo que el fiscal lo que busca es un chivo expiatorio con su cliente, con Christian Graf. Vamos a ver qué cuenta. Fabián. Bueno, sí, trabajando, como bien usted estaba refiriendo, este caso trajo luz a partir del hallazgo del día 20 de mayo del año pasado, en lo que era la construcción de una pared medianera entre dos propiedades, ¿no? La propiedad de la familia Graf, en la cual habita Christian Graf, habita la madre de Christian Graf, Susana Elena Grasle, y obviamente habitaba también el padre de Christian Graf, Federico Alberto Graf, hasta la fecha de su fallecimiento, ¿no? El 25 de diciembre del 2018. Abogado, ¿qué fue lo que precisamente el factor que hizo que se dé un giro en esta investigación? O sea, yo mucho giro la verdad que no veo, y le voy a explicar por qué, con fundamento. Hay varios tipos o varias formas de llevar adelante una investigación. Está quien investiga con la necesidad de saber la verdad. Creo que es esta la investigación que se tendría que llevar a cabo. Y por el contrario, está la investigación que hace un representante de la justicia, en este caso un agente fiscal, que fue delegado por potestad del artículo 196 bis para que lleve adelante la investigación, pero en lo que se resume al proceso que está llevando a cabo desde el 20 de mayo y hasta la fecha, lo que intenta el fiscal es probar su hipótesis del caso. ¿Qué significa? Descarta, por ejemplo, medidas probatorias importantes, o bien no les da la importancia que requieren, y por el contrario, opta por tomar caminos que lamentablemente terminan en callejones, terminan en una puerta que cuando la abrís hay una pared atrás y que no te lleva a nada. En este caso ha librado oficios, por ejemplo, tomo un ejemplo, un oficio del 2 de febrero de este año, al director del ARCA, para que informe detalladamente quiénes eran los empleadores de Federico Alberto Graf y de Susana Elena Grasle. En caso de tratarse de sujetos autónomos, qué actividad económica realizaban y habitualidad. O sea, si lo que el fiscal pretendía
era intentar demostrar si fueron funcionarios públicos a los efectos de que la prescripción, por ejemplo, no corra o de alguna forma quede interrumpida, no lo logró. Ninguno de los padres de Christian Graf trabajó para el Estado, no fueron miembros de ningún tipo de fuerza, eso ya está claro, se hizo informe de Gnosis. ¿Y el padre al final qué era entonces? ¿El padre no había estado en la Armada? ¿Qué había sido o de qué trabajó el padre hasta su jubilación o la muerte? Es que claro, lo que se había dicho es que había sido de la Armada y luego la madre que había sido profesora, ¿no? En una escuela. Entonces, ahí estamos, ¿no? Si realmente la prescripción podría tornar en torno a las facultades que estuvieron ejerciendo cada uno de los padres de Christian Graf. Creo que ahí podría estar el tema, ¿no? Y el fiscal lo intentó. Y bueno, este abogado está saliendo como con aires de grandeza después de que se diese que esto no era así, pero bueno, lo que habría que dejar claro es qué cargo ocupaban, ¿no? Se mandó también oficios al Ministerio de Capital Humano, a la ministra Petovelo, para que informe también cuándo se jubiló la señora Susana Elena Grasle, de qué trabajó, si tuvieron alguna sociedad anónima. Abogado, ¿y a usted le parece interesante sí. esto? Digo, porque si el cuerpo de Diego fue encontrado en la casa, cuyos dueños eran Susana Elena Grasle y Federico Alberto Graf, los padres de Christian, de su defendido, creo que, desde mi humilde opinión, creo que es interesante que se le investigue a los dueños de la casa donde se encontró el cuerpo. ¿Qué opina usted respecto a la decisión de investigar a los padres de Graf? O sea, lo que yo me refiero es que para mí es un error. Y le voy a explicar por qué. Usted lo acaba de detallar bien claro. Dijo el cuerpo de Diego Fernández. Hoy por hoy tiene que reconocer el Estado que fue incapaz de proteger la vida de Diego Fernández. ¿En qué momento? Aquel 26 de julio de 1984. Fue incapaz de llevar adelante una investigación seria. ¿Cuándo? En julio de 1984. Pero hoy en día, hoy febrero del 2020, del 2026, el Estado es incapaz de conducir esa investigación que no se hizo hace 40 años atrás. A ver si nos entendemos. La Sala 4, cuando de alguna forma declara la nulidad del sobreseimiento, también declara la nulidad de la indagatoria, porque le dice al fiscal, usted me está citando o me está acusando a una persona de encubrir ¿qué? ¿De encubrir qué, señor fiscal? Si todavía el Estado no investigó lo que le pasó al joven Diego Fernández Lima, que hoy sabemos fue un homicidio. Pero a ver, sabemos perfectamente que lo mataron en esa casa de donde es el cliente este señor, que intentaron descuartizarlo, ojo, barbaridad absoluta. O sea que había un monstruo dentro de esa casa. Dentro de esa familia, presuntamente, había un monstruo que terminó con la vida de Diego y que literalmente lo tuvo en su jardín durante 40 años. Es una locura. Aparte, ahora viene la mujer que estuvo con Graf y se echa las manos a la cabeza diciendo, ostras, que yo recuerdo esto. Que cuando yo estaba allí, yo recuerdo esto y esto otro. Literal, o sea que cuando esta mujer estaba ahí, ¿no? Y se encontró, ¿no? Con todas estas restricciones respecto del jardín que no se permitía a algunas personas que quizás fueron con ella un día a la casa, ¿no? Y demás, y que no les permitían circular justo por esa zona, ¿no? Por aquí no vayas, ¿no? No toques esta parte del jardín. No, es que vamos a plantar aquí una cosa, entonces no se puede estar en esta zona. Y que incluso cuando van a instalar esa piscina, esa pileta, ¿no? Como decís en Argentina, la familia accede con la condición de ubicarla justo pegada a la casa para evitar excavaciones en el sector del pasto. Y claro, excavaciones fueron las que ocurrieron en la casa de al lado, ¿no? En la casa de Cerati, porque bueno, estaban construyendo allí todos esos inmuebles, ¿no? Que se iban a hacer por parte de
de esa empresa, que luego le quisieron echar la culpa a la empresa de, no, es que apareció en el de al lado y nos lo tiraron, ¿no? El cuerpo. No, sí, pero Christian Graf estaba ya muy nervioso, ya estaba por allí, hablaba con la gente, decía, cuidado aquí, cuidado allá. Y ya estaba muy pendiente de lo que estaba pasando en torno a esas excavaciones, porque con la piscina estuvieron muy atentos a que, a ver, aquí vamos a ponerla más atrás, porque si la ponemos un poquito más adelante, ¿dónde da el sol? O sea, la pusieron donde no da el sol, literalmente, porque si la pusieran más arriba, pues no iban a poner una piscina con unos restos o un cuerpo pues saliendo a la luz, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pues por eso hicieron la piscina un poquito más aquí. Y da la casualidad que luego pues removieron la tierra y apareció, gracias a Dios. O sea, si se hubiese movido antes la tierra, pues hubiese aparecido antes, y a lo mejor estaríamos hablando de que Christian Graf ahora mismo, o alguien de la familia de Graf, estaría condenado. ¿Y de qué forma? Con una herida de arma blanca. Pero ese hecho, ese homicidio, tiene que investigarse a raíz del hallazgo justamente de los restos óseos del joven Diego Fernández Lima. Y aquí voy a otro punto. Los cuerpos hablan. ¿Qué significa la palabra los cuerpos hablan? Significa que la forma en la cual se le dio el deceso al joven Diego Fernández Lima tendría que ser un punto de la pesquisa, un punto que el fiscal está olvidando, porque la misma Sala 4 le dijo, señor, usted no puede venir acá a acusar a alguien de encubrir qué, si todavía el Estado no proporcionó a la familia datos reales sobre lo que le pasó al joven Diego Fernández Lima, y la familia tuvo que contratar abogados, tuvo que contratar al excelente doctor Jofré. Bueno, pero ¿el qué? Un crimen, o sea, que lo mataron en esa casa. No creo que haya mucha más explicación que dar. Son restos de hace 41 años. O sea, hay cosas que no... El cuerpo no va a hablar un poco, pero no te va a decir todo, claro. Y al doctor que lo acompaña también, que es un emérito abogado y que, bueno, si bien es un abogado mucho más novel, más joven, hacen su tarea, van llevando adelante, han pedido determinados medios de prueba, algunos fueron aprobados, otros no. Doctor, pero bueno, se entiende a lo que voy. Sí, la investigación tiene que centrarse en el cuerpo de Diego Fernández Lima, en lo que le pasó. Primero el Estado le tiene que explicar a la familia, a los señores Fernández, ¿qué fue lo que le pasó al joven Diego? Bueno, ¿qué pasó? ¿Hubo un homicidio? Sí. ¿Cuándo fue ese homicidio? ¿De qué forma fue? ¿En dónde? Eso todavía el Estado se los debe a ellos. Sí, dígame, Laura. No, digo, más allá de todo esto que usted está contando, digo, la causa ya no prospera, o sea, ya por el tiempo que pasó, esto por más pruebas que se junten y se presenten, esto no tiene un final, digamos, porque no, por ley, por el tiempo que pasó, no es una causa cerrada, si se quiere. Claro, acá lo que hay que diferenciar es si lo que se busca es un chivo expiatorio y deslindar responsabilidades que le competen al Estado, o si lo que se busca es averiguar la verdad. Si se busca averiguar la verdad, lamentablemente la puerta que intentó abrir el fiscal se cierra acá. Ni Federico Alberto Graf ni Susana Elena Grasle fueron funcionarios públicos del Estado. A lo que estuve viendo en algunos medios es que decían que los padres tenían como una sociedad comercial entre adultos que luego se disuelve tras el fallecimiento de Federico Alberto Graf, que era el padre de Christian, ¿no? Esta es una respuesta que dio la familia ante esas pesquisas. Obviamente, suponemos que de la mano de este abogado que está ahora mismo hablando, Martín Díaz, y sostuvo así que no existía ningún vínculo funcional entre los padres del imputado Graf y los organismos estatales. Pero entonces, ¿de qué era esa sociedad comercial? No era profesora la madre, en ningún momento lo fue. En ningún momento el padre estuvo en la Armada. No sé, es que hay un montón de hipótesis, de informaciones que han salido que en verdad no se han desmentido, ¿no? Con lo cual, si lo que intentaba el fiscal era buscar a alguien a quien llevar al banquillo de los acusados,
lamentablemente por acá no es, señor fiscal. Tiene que volver hacia atrás, como decían, era el juego de la vida, retroceder 10 casilleros, bueno, claro. En este caso vuelva al punto de partida y empiece de nuevo. Y lamentablemente es así. usted pudo inferir en el proceso responsabilidades por el caso. Oye, pero tampoco entiendo muy bien el papel del abogado de Christian Graf. O sea, es como literalmente burlarse en torno a que no se puede investigar a una familia y a un señor que encubrió un delito gravísimo, presuntamente, vamos a decir, en su propia casa. O sea, que le apareció un cuerpo ahí. Y este señor se está burlando porque la justicia, pues, ampara a los criminales, literalmente. Y dice, hostia, es que el fiscal estaba mirando por aquí y ahora esto no se puede, es imposible. Porque la justicia, pues, los ampara. Y que vuelva atrás. O sea, es como que se está burlando de la investigación, de los fiscales, cuando literalmente él es el abogado de una persona que es el acusado dentro de este caso, que le apareció un cuerpo y que encubrió durante muchísimos años. Fernández Lima, digo, más allá de defender la inocencia de la familia Graf, digo, ¿hay indicios de algo o sospechas de algo? Sí. A ver, sabemos que la muerte, el deceso que tuvo el joven Diego, no fue un deceso normal. No murió de causas naturales. Murió de una herida de arma blanca. Está claro que alguien esa herida se la propinó. Sí. Él no se cometió esa herida. Fue alguien que le cometió esa herida. Yo tengo entendido que por el lugar donde fue marcada, esto es la cuarta costilla intercostal, estamos hablando de lo que se habla de una estocada, que significa alguien que directamente, o bien de frente o bien de atrás, no hay mucha forma. Alguno me podría decir de costado también, pero en ese caso tenemos el brazo que nos protege. Si hubiera sido de costado y se estaba defendiendo el brazo, generalmente la herida entra o abajo del brazo. No fue una herida que fue de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, tampoco, por la forma en el hueso. Ajá. El fiscal se tendría que centrar en la herida que tiene el joven Diego Fernández y en la persona que pudo habérsela cometido. Porque si uno toma en cuenta todos estos datos, tenemos que entonces empezar a calcular la altura aproximada que tendría el agresor. O sea que entonces nos tendríamos que ir al padre, a lo mejor. O sea, tendríamos que ir por ahí, ¿no? O sea, al padre, nos está diciendo el abogado. Estamos hablando que esto posiblemente fue llevado a cabo por una sola persona y que la persona trató de actuar lo más rápido posible. ¿Qué significa esto? Que le quitó la vida esa misma tarde. Muy probablemente después de quitarle la vida al joven Diego, o aún con el joven Diego agonizando, empezó a hacer lo que viene a ser la precaria fosa donde luego fue hallado, ¿no? Claro. Una fosa que se calculó de 60 centímetros de ancho por 80 centímetros de largo. O sea que no cubre la altura, el largo del cuerpo, con lo cual el cuerpo es depositado en el lugar casi como en cuclillas, ¿no? O con las rodillas, digamos, pegadas al pecho. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, en posición fetal. Y bueno, eso es lo que se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar, los cuerpos hablan. Si el fiscal se preocuparía, en vez de buscar fama o estar trabajando para, digamos, que todos reconozcan que su teoría del caso era correcta, empieza a trabajar de en serio y empieza a usar los medios que hoy tenemos y que en esa época... Ya, pero ¿y qué teoría va a exponer después este señor? Porque yo he escuchado muchas de estos letrados y la verdad es que ninguna convence, ninguna tiene mucho sentido, no hay ningún tipo de indicio que se pueda llegar a considerar cada una de las hipótesis que este hombre soltó en radio y en las televisiones argentinas. O sea, y lo que sostiene el juez o alguno de los jueces es que
la resolución no resulta posible, o sea, en cuanto a la resolución no resulta posible desvincular a Christian Graf de este homicidio, ¿no? Porque había un vínculo previo con la víctima, clarísimo, y obviamente las circunstancias temporales del caso señalan que evidentemente él tuvo algo que ver. Y así también el magistrado señaló que la investigación debía abarcar cualquier grado de participación que pudiera corresponder a este señor. Veremos cómo queda todo, y luego después de las declaraciones de la ex esposa, que obviamente han explotado absolutamente todo el caso, y estas declaraciones del abogado que vemos que no habla mucho, ¿no? No habla mucho de las declaraciones de la ex esposa anterior de Graf, que literalmente parece que va en consonancia un poquito con todo lo que había dicho el fiscal, ¿no? Apuntando a los padres, apuntando al propio Graf y excluyendo a sus hijos que convivieron allí con un cuerpo durante muchos años. Y esto es algo que evidentemente a ella pues le aterra. No. Bien. ¿Lo recuerda a Diego Fernández Lima? No. ¿Tampoco? No lo recuerdo. O sea, piensen que él compartió el aula con otros 30 personas. Sí, o sea, pero, cuando ve el reloj, cuando ve ese reloj, que todos los amigos nos dicen, ay, jugábamos con ese reloj. No, pero aparte, doctora, desapareció el compañero. Un compañero que desapareció y todo el barrio convulsionado, exacto, notas en los medios, carteles en el barrio, el colegio conmocionado. ¿Cómo no lo recuerda? Perdón, que no puedo entender que no lo recuerde, no puedo creer en realidad que no lo recuerde. No recuerda a sus compañeros, no recuerda a los compañeros de la secundaria, no recuerda. La angustia de que falte un compañero. Una cosa es no recordar a los compañeros, pero fue todo un acontecimiento. De hecho, quienes no fuimos compañeros recordábamos, o hubo un paso. El propio Farías dijo, salía en los programas de televisión, salía en los noticieros. ¿No recuerda el episodio de que un compañero de él desapareció? No hace mención del hecho, no recuerda haberlo conocido, o sea, no se acuerda de la situación, no se acuerda ni el compartir el aula. Yo realmente, de todo lo que venimos escuchando por parte de la defensa, esto es lo que más me impacta. No me imaginé jamás que la respuesta era no recuerda, ni siquiera recordaba que había desaparecido un compañero, pero permítame un segundo sumar a esta charla a Enrique de Rosa, es psiquiatra, es médico forense, está escuchándonos desde el comienzo. Enrique, gracias por estar con nosotros como siempre que te requerimos. Por favor, Soledad, Javier y equipo, ¿cómo les va? Bueno, hay mucho para hablar con vos, quiero desde el comienzo meterme en 1000 cosas, pero me adelanto a este punto. Esto de no recordar siquiera a un compañero que desaparece y que no se supo más nada de él, se lo traga a la tierra en medio del colegio secundario. ¿Es algo posible? A ver, sí es posible, pero a ver, también tengamos en cuenta que hay unas declaraciones lógicas y comprensibles en base a lo que es uno es una defensa, pero sí es una asesoría técnica que tiene que actuar según las características de lo que ha actuado de lo que ha decidido con su cliente, ¿no? Que todavía no está claro, si bien en la carátula en principio ya no es por la prescripción o homicidio, presunción de homicidio, lo que fuera, sino encubrimiento. Evidentemente también una persona puede estar en condiciones de decir que no recuerda absolutamente nada. Pero es creíble, perdón. A ver, luego, ¿es creíble esto? Termino brevemente. Sí. Para ese no recordar, luego uno tendría que evaluar cuáles son las condiciones en que una persona no recuerde nada en un hecho tan sonado en su momento, ¿no? Exacto. Claro. No, bueno, Enrique, esto le quería consultar, si es creíble, si es posible, porque bueno, puede ser también que se haya formado un trauma. Sí, bueno, por eso, a eso iba, ¿no? No hay que descartar. En principio, en lo criminológico, haciendo la diferencia, ya que lo tuvieron a Raúl Torre, ahí tan claramente hablando de los aspectos criminalísticos. Los criminológicos son los comportamientos, ¿no? Que rodean, los comportamientos, las estructuras que rodean a un caso criminal. Existe la posibilidad de un trauma, existe la posibilidad de amnesia postraumática, no solamente la simulación. De hecho, el núcleo de la cuestión, de muchas cuestiones en psiquiatría forense, es la simulación, la simulación o la mendacidad, ¿no? Inclusive. Yo la verdad que me sorprendo, obviamente uno
yo soy de las que se acuerda muy poco del colegio, pero sí de hechos importantes, de una compañera que se lastimó muy fuerte en un viaje, de esos hechos disruptivos. Me acuerdo, no tendré los nombres y las caras de todos mis compañeros, pero de esos hechos disruptivos me acuerdo. Por eso me imaginaba que algo como un compañero desaparecido, una historia inconclusa, una persona que de repente se la traga a la tierra, es algo que te dejaba una marca, no sé. En principio sí, el sentido común nos ilustra que sí, la ciencia forense nos obliga a poderlo probar, esa es la gran diferencia, ¿no? Es decir, uno no puede... estadística normalmente... Claro, no es lineal, no puede decir todos se acuerdan o nadie se acuerda. No, y de hecho, básicamente lo forense y lo criminológico, lo criminalístico son hechos que uno pueda probar, en definitiva. No presunciones, porque son, en definitiva, sino son opiniones y dejan de ser factibilidades que sirven a la causa. Igual, doctor Enrique, a ver... Hola, ¿qué tal, Javier? También le digo a la doctora Erika, yo si fuera abogado... No lo soy, por eso soy periodista. Le recomendaría, fingí que no te acordás de nada. Si total, está prescripta la causa. Doctora. Primero que vamos por la verdad. ¿Cómo? Queremos saber la verdad. Sí. Eso es fundamental. ¿Y cuál es la verdad? Para ustedes. Es que la estamos averiguando, la estamos a ver. Pero ustedes... Queremos saber. Pero, tanto perdón, como, para ustedes tanto es... como Diego quiere saber la verdad, quiere saber fue lo que pasó, por qué apareció ahí. A mí la doctora para me parece ustedes lo que creen es que les plantaron el cuerpo a ustedes. Fueron y lo enterraron el cuerpo dentro de la vivienda que viven los cuatro desde hace más de casi 50 años. No, es dentro de la vivienda, convengamos. Sí, es dentro de la vivienda porque está delimitado, doctora, en el escrito de la Fiscalía y que reflejaron los antropólogos y los peritos forenses que actuaron. Está dentro de la vivienda lindera con apenas lindante con justamente la medianera que han construido. Sí, se desmorona la tierra y cae, eso está claro, que no estaba en el otro terreno. Eso se aclaró. Es una medianera que en su momento, y hasta el día que hicieron la medianera de material, era un alambrado con plantas que tranquilamente podía haber sido corrido en su momento para poder, ¿por qué no?, plantear el cuerpo. Y doctora, perdón, si Cristian no tiene nada que ver, me imagino que su hermana, su madre no tienen nada que ver, ellos lo pueden hablar hoy. ¿En ningún momento para ellos, como familia, y siendo que obviamente conocían a la víctima, se les figuró en la cabeza la posibilidad de que haya ocurrido algún problema con su padre, con el padre de Christian Graf? ¿Por qué no con esa seguridad? Definitivamente no. No es la posibilidad porque los compañeros no iban a la casa, o sea, no compartían la casa, no iban. En ningún momento nadie de la escuela fue a la casa, ni siquiera para hacer la tarea. Sí, doctora, o sea, que no había relación. Dejemos que termine, por favor. Sí, no, una pregunta, perdón, Sole. Una pregunta que le quiero hacer hace un rato. A ver, yo lo que me pregunto es lo siguiente. El fiscal no pidió el secuestro de sus celulares, no sé por qué, para probar un encubrimiento, porque ahí se puede sacar prueba. ¿Ellos estarían dispuestos, en todo caso, si se los piden los celulares, a darlos a la justicia? Es que él no está imputado. No está imputado de nada. Y llegado al caso... Claro, todavía falta la justicia. Llegado al caso de que el fiscal lo llame, lo cite y necesite cualquier cosa para que pueda probar, se lo va a presentar. Yo quiero volver al punto que estábamos hablando, por favor. Yo digo, usted dice, los compañeros no iban al colegio, pero pero Diego sale de su casa diciendo voy a la casa de un compañero. Efectivamente, el cuerpo aparece en casa de un compañero. Su defendido asegura no tener nada que ver. Y la única persona que no está para asegurar si tiene o no que ver es el padre. ¿Por qué usted tan rotundamente me contesta no? Porque ninguna de la familia tuvo nada que ver. Ningún miembro de la familia Graf tuvo nada que ver. Y según un compañero, es casualidad de que se encontró en la medianera que daba con la casa o de Christian Graf, pero tranquilamente pudo haber sido otro compañero. La casa de al lado, la superficie de la casa de al lado, es una casa en forma de T, que tenía acceso lateral por la calle Naón,
Entonces, en su momento, la calle Naón, en esa parte, había una especie había arboleras, había una especie de baldío y que tranquilamente se podía ingresar, porque lo único que lo separaba era un alambrado de 1 metro con plantas. Pero ¿y usted le resulta posible creer en que alguien mate a Diego Fernández Lima, lo entierre dentro del terreno de los Graf e incluso intente desmembrar el cuerpo? Puede ser. Puede ser, tal cual. ¿Y ellos nunca notaron semejante movimiento en su fondo? No escucharon nada. En ese momento, no sé cómo habrá sido en el jardín, pero en ese momento los jardines no son los jardines que son ahora. No se dieron cuenta que había tierra removida. Es muy difícil. A ver, un segundo, por favor, porque tenemos aquí en el piso a Julia Márquez, que es jueza penal, jueza del juzgado de Quilmes. Gracias por haber venido. Nos interesaba mucho y desde el comienzo de los tiempos que estamos tratando este caso decimos, nos interesaría la voz de la justicia, el pensamiento de la justicia. ¿Cómo le suena esto que está escuchando? En realidad, un poco como a todos ustedes, ¿no? Con muchos interrogantes, porque recién yo escuchaba de estas cuestiones que recuerda y de las que no. Y es cierto que la memoria es emotiva y que generalmente los recuerdos uno los vincula con algún tipo de emoción y que puede suceder que un hecho sea tan traumático que la persona lo haya olvidado, lo borra en absoluto. Lo extraño es que se asegure que ningún compañero iba a la escuela cuando hay un montón de otros recuerdos que no están, ¿no? Hay una contradicción. Y por lo menos me hace algún ruido pensar, digo, estamos tan seguros que nunca un compañero fue a la casa, pero sin embargo no recuerda ni quiénes eran los compañeros ni nada. Por otro lado, he escuchado por los medios en todas las conductas de cuidado que él tuvo respecto al momento en que se estaban haciendo estas excavaciones o este trabajo en estas explicaciones que dio. Claro. Y luego todas las versiones que dio respecto a esto. Entonces eso también es como demasiado llamativo de alguien que no supiera, no conociera, no recordara que no había ocurrido algo así. Si viene, perdón, una persona a la cual encuentran un cuerpo en su jardín y le dicen, no, para mí que fue, un poco lo que está diciendo la doctora, ¿no? Para mí que fue alguien que lo mata en otro lugar y desde un terreno lindero lo entierra en mi terreno y lo intenta desmembrar el cuerpo en mi terreno. ¿Esto es algo creíble? En realidad, mira, básicamente en todos estos años... Por ahí estamos confundidos todos, pero nos resulta realmente como explicación todos estos años de trabajo en la justicia que tengo, si hay algo que noté, es que las personas que no tienen nada que ver con un hecho son las que más instan a que se sepa qué pasó. Bueno, eso nos lo dijo esta semana Alicia Crosa, una psiquiatra formidable que habla con nosotros de estos casos, perito también, y nos dice, el inocente lo grita, sale a gritarlo, sale a gritar su inocencia. No hay manera que vos puedas, son los primeros que están, que aportan pruebas, que insisten, que quieren un juicio, no hay manera que puedas hacer ningún tipo de acuerdo. Muchas veces dicen, no, llegué a un abreviado por tiempo. Quien es inocente quiere que se diga, soy inocente, y es el primero que presta colaboración. Sí, ahora, cuando ya empiezan todas estas especies de excusas y especulaciones acerca de cómo, y por lo menos ahí hay que reparar un poquito más y estar atento a las versiones que se van mutando, ¿no? Bueno, son opiniones distintas a la de usted, Erika. Por ahí un poco entiende lo que nos pasa, que estamos tratando de hacerle preguntas, porque todos concluimos en el mismo punto. Si está todo tan claro, si no lo conocía, si no tenía ningún trato con él. Lo entiendo y lo entendemos, y yo le vuelvo a repetir, la doctora dice que lo sale a gritar a los cuatro vientos. Él quiso salir, él estaba dispuesto desde el primer momento. Desde el primer momento se puso a disposición. Y desde el primer momento permitió todo. Permitió desde que entren, permitió desde que hagan la medianera. Bueno, había una orden, perdón, había una orden judicial. Eso no se puede, no puede uno decir, no excaven si aparece un cuerpo. Pero para hacer la medianera no. Y quien llamó al 911 fue la familia Graf.
Que sí, había aparecido un cuerpo. Seguramente cuando llamaron no sabían No, que pero, iba a pasar todo no, pero esto. Cristian tuvo un micrófono, nosotros lo pasamos mucho, usted lo habrá visto cuando nuestra colega Mercedes Ninzi le pregunta, le pone un Sí. micrófono, ahí elige el silencio. Sí. Él dijo que no. Él dijo que no. dijo mi Simplemente papá. dijo que no. De Dijo- hecho, cuando dijo mi papá. Cuando Mercedes le pregunta, pero entonces fue tu papá, y él le dijo, no, mi papá no fue, sorprendido. Al no fue no lo escuchamos, pero a ver, lo vamos a repasar, a ver. Y acá de la FIS llegaba Cristian Graf. Ah, vos con una actitud muy tranquila tuve. Vos fuiste quien asesinaste A mi papá. Perdóname. Ustedes fueron. No, Ustedes. no puedes. Ahí está. Te presentaste entonces. Se presentaron. Bueno, pero el principal sospechoso sos vos, Cristian, el principal sospechoso. Ahí lo escuchamos, realmente no Claro. percibimos mi Claro. papá no, pero usted dice que dijo eso. Pero dijo, a mi papá, o sea, a mi papá sorprendido. Pero nadie lo... Mi papá... Pero ¿Pero no dijo mi nadie se papá lo nombró? no. No dijo mi papá no. Claro, no le Claro, preguntaron él es sobre el que el papá. trae Nadie le al papá a la dijo- escena. Perdón, él dijo no, y después sorprendido dijo mi papá. Pero si le está preguntando, Ahí usted, rectifico. ¿usted fue el que asesinó? No. Él dijo que no. Y el papá Fue que clarito tiró. que dijo no. Pero ¿cómo entra el papá en la conversación? Cuando Nancy le pregunta. No le preguntó por el papá. Le preguntó si él era el asesino. Claro, sí, Ese- él- pero eso estamos negando No, lo que no, acabamos no. de escuchar. Lo volvemos a escuchar si quiere. No tenemos problema. Por favor. ¿Quiere que lo volvamos a escuchar? A ver, por favor. Por favor. Y acá de la FIS llegaba Cristian Graf. Ah, vos con una actitud muy tranquila tuve. Vos fuiste quien asesinaste A mi papá. Perdóname. Ustedes fueron. Ustedes. No puedes. Ahí está. Te presentaste entonces. Se presentaron. Bueno, No se entiende. Yo lo único que logro entender es mi papá mi sorprendido. Claro, mi pero papá. usted nos dice primero a mi papá no y que la pregunta era por su papá. No, o sea, básicamente él introduce, pero bueno, era por si tenía alguna explicación esto, si ustedes No, querían no. darla. No hay explicación. Volvemos con usted, doctor de Rosa, y agradeciéndolo desde siempre que esté con nosotros en estos casos que nos cuesta mucho entender. ¿Qué es lo que ve en todo esto? Sin esta nota, sin lo puntual, digo, me imagino que como cualquier especialista debe estar atrapado por esta historia, más allá obviamente del interés de justicia, profesionalmente es un caso muy especial. No, sin duda. A ver, yo creo que lo que hay que diferenciar, hay una diferencia de lectura. Aprovecho para saludar a la doctora Márquez, paso, pero en realidad hay una cuestión que es fascinante. Desde lo criminológico lamento cuando un homicidio sea fascinante, pero bueno, ese es el terreno en el que uno trasunta sus actividades. En que cuando de alguna manera este caso revela, cuando ustedes decían picos de rating, lo que está revelando es una sociedad que está conmovida y quizás hay Mucho una pregunta, interés. ¿qué es lo que nos pregunta, qué nos interpela respecto a la sociedad? En realidad nos interpela con una cantidad de cuestiones que sí es cierto desde lo criminológico, es fascinante, que no hay muchos casos en el mundo. Este año en La Plata apareció un caso de un hombre que ocultó durante 4 años el cadáver de su madre, pero no era un tema de homicidio, sino que había sido una muerte y un ocultamiento y demás. Entonces hay un montón de partes. ¿Por qué una persona oculta un hecho? ¿Cómo llega? El doctor Raúl Torre habló de una escena muy bien, una escena posible, escena primaria y una escena secundaria, sí o no. La doctora nos habla de una posible intervención de si era un cerco, si era una medianera, con lo cual hay aspectos criminalísticos, es decir, cómo está la profundidad, las características del suelo, si fue una escena primaria, si tuvo que ver con la familia oliese o no oliese algo. Es decir, hay tantas cosas que lo que nos ilustra es también en que somos una sociedad que está en algún sentido conmovida, esperando siempre que algo nos dé respuestas, y por eso hasta en muchos casos buscamos tener opiniones sobre el tema en un área que opiniones y datos y nos movilizan y nos llaman la atención.
datos que tienen que ver en el fondo con lo existencial, la vida y la muerte. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo maneja una persona sus relaciones humanas? Entre medio aparece... Me permito pensar que nos conmueve muchísimo, y digo en esto del interés, porque no creo que para nada, fíjate que en este caso se ha visto muy poco, no hay escenas de sangre, digo, pensando en lo que es también a veces, lamentablemente, el morbo que moviliza a las audiencias. No es el caso. Yo creo que el argentino está profundamente conmovido por una familia que 41 años no supo, que es algo que nos duele particularmente, que muchas veces ligamos con la dictadura, pero que en este caso no tiene que ver con la dictadura. Y uno se pone en la piel de ese hermano, se pone en la piel de esa madre que todos los días esperó el llamado y no cambió su teléfono fijo a ver si llegaba un dato. Y de repente aparece el cuerpo de su hijo, algo que viene a ser un tren que te pasa por arriba en una vida de angustia, y se encuentra con que la familia dueña de casa donde aparece el cuerpo esgrime argumentos que la verdad parecen más, y perdón, Erika, que estás con nosotros, pero... Bueno, esa es mi absoluta convicción. Parecen más una estrategia procesal, una estrategia de defensa. Porque... ¿Te puedo contestar, sobre eso? Porque yo iba a llegar a ese punto que me parece central. Esto no pasa en cualquier sociedad. Está pasando en una sociedad como la Argentina, que vivió el proceso, que vivió una serie de cuestiones en las cuales nuestra característica ha sido el ignorar, el no conocer, el no saber, que es lo más angustiante. Yo soy de la generación en la cual los padres se preocupaban si volvíamos o no volvíamos, si aparecíamos o no, y en esas no teníamos nada que ver con nada. Y una de las cosas más angustiantes cuando desaparece, cuando una víctima en su momento era víctima de un secuestro, o si quieren el caso María Soledad, o si quieren inclusive más cercanamente en algún punto el caso García Belsunce, en el cual durante muchos años se vive en la ignorancia de algo. Y yo creo que la sociedad argentina está muy sensibilizada, y lógicamente, yo soy parte de esta sociedad, no hablo como tercera persona, en la necesidad de saber. Y es cierto que de golpe choca mucho. Yo trato de tomar una distancia técnica respecto a las apreciaciones que hace la doctora para no decir cuestiones, pero sí es cierto que chocan de alguna manera. Uno está esperando que alguien le diga finalmente, que alguien cierre la historia. Claro. La doctora Márquez recién decía, hay cosas que no me cierran, y es absolutamente cierto. Claro. Uno trata de tener una narrativa adentro que le dé un sentido a las cosas. Cuando las cosas no tienen sentido, se pierde. Por eso yo me permitía discutirle a Erika cuando habla de por qué le preguntamos al hijo, a la mujer. Al primero que se le preguntó es a Cristian. Al no responder Cristian, se le pregunta a la familia. Y yo vuelvo a esto no es una intromisión, es la necesidad certera que tiene la Argentina de saber qué pasó con este caso, y por eso se está escuchando a todas las voces. Y yo entiendo, Erika, que Cristian es tímido, pero me parece que la situación amerita vencer la timidez, sentarse frente a periodistas que le puedan preguntar frente a una cámara y dar una explicación. Vuelvo, yo no quiero ni pensar lo que debe ser la vida, un infierno, la vida de una madre de 41 años esperando que suene un teléfono, un infierno, un infierno. Quiero decir algo por favor. en relación a esto. Lo que le puedo decir es que Cristian desde un primer momento también quiere saber la verdad junto con la familia de Diego. Y respecto a salir y hablar con los periodistas, lo va a hacer, lo vuelvo a repetir, lo va a hacer una vez que el juez tome una decisión. Sí. Te quería decir Por algo favor, respecto Julia. a esto de por qué nos llama tanto la atención un caso de esta naturaleza, ¿no? Que, como vos bien decías, de la angustia de esta familia de tantos años, y que expone básicamente la vulnerabilidad en la que estamos todos, porque este chico, con independencia de lo que ocurrió, quién fue, lo que desnuda es la inacción de un sistema que durante tantos años no fue capaz de darle a esta familia una respuesta cuando el cuerpo estaba tan cerca. Entonces acá le dieron una respuesta, señora, vaya que ya va a aparecer, se fue con una amiga. Pero fíjate que no estamos hablando de inteligencia criminal, sino de desinteligencia de quienes investigan, que no fueron capaces de hallarlo y estaba ahí. Desinterés. Sí, ¿Puedo hacer una interpretación? tal cual. ¿Puedo hacer ¿Cómo no, una Enrique? intervención que porque quizás apareció? Para los que se acuerden, los memoriosos o los demás, ¿qué pasaba con los desaparecidos?
Jorge Rafael Videla da una conferencia había mucha gente con mucha angustia, nadie sabía si alguien se había muerto, si había sido secuestrado, Y en un momento la aclaración fue, son desaparecidos. La palabra desaparecidos pasó la jerga internacional. ¿Por qué? Aunque la palabra existe en inglés, francés, en todos los idiomas. ¿Por qué? Porque la idea de desaparecidos es la idea de no ente. Y no quiero entrar en la filosofía existencialista, pero aquel que no existe, como esto que están mencionando ustedes, aquel que no tiene una respuesta, aquel que no tiene un nombre, un algo que sea que se lo da el Estado, la justicia o quien sea, en esa nube de desaparecidos es el espejo de la angustia. Es decir, esta familia sin duda ha vivido todos estos años en la angustia y recién ahora tiene alguna respuesta. Sabe que el desaparecido está en alguna parte. Lo que ahora le surgen son toneladas de preguntas, igual que pasó con el nunca más y demás. Pero estaban ustedes hablando y yo me acordé la imagen de Videla diciendo es desaparecidos. Desaparecidos es que no está. Y eso fue mucho más angustiante. Terrible, terriblemente angustiante. Por eso yo intervengo, porque entiendo cuando Erika por ahí decía, entiendo a los noteros, entiendo que para ustedes esto es nota. No. Yo creo que este caso, porque de hecho no es común que un caso esté tanto tiempo en pantalla y tenga tanto interés por parte de la gente. Acá hay otra cosa. Está la posibilidad de poder darle a una familia la paz que no tuvo durante 41 años. Una familia que casualmente en estos días está enterándose de que jamás esta fantasía que por ahí tenían de, bueno, algún día lo encontraré, se habrá ido, volverá, eso no va a pasar nunca más. Erika, entonces nos quedamos con algunos puntos. Me parece igual muy importante que ustedes puedan hablar con nosotros para contarnos. Sobre todo este punto. No lo duden, que vamos a hablar cuando sea necesario, Bueno, necesario es, por ahí necesario a ustedes a nivel judicial, pero necesario, créanme que es, desde que se conoció la identidad del cuerpo, es muy necesario, por lo menos para la familia. Yo lo que le quiero... Vamos a hacer. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿cómo está Cristian? Más allá de no hablar, ¿cómo está él? Y está mal, toda la familia está mal. ¿Están angustiados? ¿Están decepcionados? ¿Se sienten acusados? Están mal por toda la situación que están viviendo. Pero eso es obvio, todos en esa situación estarían mal, están acongojados. Están mal y son los principales que quieren, vuelvo a repetir, son los principales que quieren saber qué fue lo que pasó. Bien. Doctora, le quiero agradecer enormemente porque estuvo muchos minutos con nosotros y respondiendo todas las preguntas. Gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Enrique, un minuto para escucharte a vos también con alguna reflexión, obviamente con un caso muy especial, digo, desde lo que nos pasa a todos con esto y con la no respuesta, la no respuesta de parte de los abogados, de parte del acusado, de parte de la familia del acusado, ante algo que uno, no sé, por ahí cuando aparece el cuerpo y se identifica y se conoce que son compañeros, uno dijo, bueno, caso resuelto, y ahí aparece como un montón de barro que entra a la cancha y creo que nos genera también un poco de frustración. Sí, Sole, en realidad uno necesita en la vida para... Hay un dicho del análisis transaccional que dicen que uno necesita para vivir contarse historias, ¿no? Y uno se cuenta una narrativa de vida. Y esas historias tienen que tener en algún punto un cierre, tienen que tener subcapítulos, tienen que tener elementos que son los que nos permite vivir, nos permite existir. Cuando estas cuestiones quedan en suspenso, desde lo más banal hasta lo más trágico, evidentemente ese espacio de suspenso está cargado de angustia. Y esto es lo que a mí cuando me convocaron para hablar me quedé pensando cuál era el sujeto. Y el sujeto era más que el hecho en sí mismo, era lo que le impactaba a la sociedad del hecho. Obviamente hay un hecho, pero el impacto en la sociedad es lo que me ha llamado mucho la atención. Y vos me diste la pista, y por eso quizás mi co-construcción de la asociación de que aparezca la imagen de Videla, porque dije, claro, somos una sociedad que está esperando respuestas, de la política, de la justicia, de un montón de cuestiones, y necesitamos realmente saber qué pasa, y cuando no nos dan esa respuesta, seguimos en nuestro mar de angustia. Enrique, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Chao, que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Bueno, y nos quedamos acá en el piso con Julia Márquez, que es jueza penal en el juzgado de Quilmes. ¿Qué ve, doctora? Bueno, lo que trasciende, ¿no?
recién te decía... Debe ser muy difícil recibir un caso así, ¿no? O es más común de lo que uno imagina, no sé. Algo donde se niegue lo por ahí para muchos evidente. No, en general la actitud de las personas que cometen delitos es la de negar e inventar historias tratando de justificar el hecho que cometieron. Esto es una conducta esperable. También, como este tipo de hechos, me ha tocado intervenir no con tanto tiempo desde la desaparición de la persona, sino encontrar el hallazgo del cuerpo en el fondo de la casa. Esto suele ocurrir. No es novedoso. Son crímenes intrafamiliares normalmente, ¿no? Mira, bueno, los dos casos que hoy tengo presentes, sí, fue un chico que mató a su papá y a la pareja y los enterró en el fondo de la casa, y después tuve un caso de un chico que mató al tío y lo enterró también en el patio de la casa y hizo un hormigón. ¿Y en así esos que casos sí. hay confesión? ¿Confesión? ¿Se da la confesión finalmente cuando la evidencia es tal, como en este caso? Mira, en el caso del chico que mató al papá, él convivía, o sea, él hizo un pozo, enterró al papá y a su pareja, y cuando los vecinos venían a preguntar por la pareja, que era la persona conocida del barrio, él decía que habían ido de vacaciones a visitar a unos sobrinos en Córdoba y demás. Daba como explicaciones de por qué no estaba. Pero en un momento él llevaba a sus compañeras a la casa a tomar mate, y en un momento la policía se acerca porque los vecinos empiezan a denunciar que había olores y demás. Entonces como que se asustó y se va a la casa de una compañera, y tomando mate con la compañera le dice: yo maté a mi papá. Se quiebra. Confiesa. No, pero es más que una confesión, fue como en el marco de un comentario de así como hice X cosa, también hice esta, ¿no? Porque era un chico con algunas dificultades. Lo que pasa es que eso es un hecho reciente. Claro, sí, esto el fue... crimen y sí. la confesión o el comentario. Acá pasaron 41 años. Claro. Con un cuerpo en el jardín, una familia entera, no una porción de una familia, en donde la madre de los Graf, la mamá, que vive aún, vivía de soltera allí. Se habían casado en 1969. ¿Sí? Y tenían un cadáver desde 1984. O sea, toda la familia, no se lo pueden dilgar a ninguna situación previa ni desconocida. Siempre estuvieron ahí. Tal cual. Por más de que... Y en estas hipótesis que plantea la vereda, de la iglesia, que por ahí era un cura que quiso ser enterrado, de la tierra, ya las repetimos 1000 veces. ¿Usted ve que es algo que le salió ahí en el momento, o que durante este tiempo él pudo haber pensado: che, en caso de que me pregunten tengo esto para decir? No sé, ¿hay alguna premeditación? ¿Lo interpreta así? La verdad que es difícil pensarlo. Para mí me resulta más como una respuesta más espontánea, porque yo creo que habiendo transcurrido tanto tiempo desde esto, es probable que jamás imaginaran este momento. De todas maneras, y tengo presente, no sé, el caso de Pucho, en el que me tocó intervenir, ¿no? El clan Pucho, donde ahí había una familia, y yo tuve oportunidad Secuestraban ellos. Secuestraban y los tenían en la casa. Y mataban. Sí. Pero hay dinámicas familiares en las que probablemente se sepa que algo está ocurriendo, sin embargo, algunos miembros de la familia ni siquiera quieren enterarse demasiado de lo que está pasando. Se mira para otro lado. Tal cual. Entonces, cuando uno dice: ¿y cómo puede ser? Y sí, puede ser, ¿eh? Puede ser, porque además se juegan en personalidades que son tan violentas, entonces el resto de la familia sabe que puede hacer y que no, y marchan en un hilo muy delgado. Entonces, te digo que yo lo pensaba también en esos términos, ¿no? Pensándolo en esta dinámica familiar de los Puchos, y me recordaba eso. Doctora